La siguiente pregunta la hace Andrea Olmos, muchas gracias. Y me pregunta si hay alguna manifestación o historia de la diosa como serpiente. Saludos desde Argentina y gracias por tus compartires. Muchas de nada, el placer es mío. Y gracias por hacer esta pregunta, Andrea. Sí, hay montones de manifestaciones e historias de la diosa como serpiente. Montones. De hecho es una de las representaciones más antiguas de la diosa. La diosa, aparte de como mujer, es representada como serpiente y como ave en sus representaciones más antiguas. Hay montones de representaciones y para que lo veáis me he traído este libro y otros libros que os voy a enseñar, porque quiero enseñaros las representaciones reales de algunas figuras del Neolítico, por ejemplo, vasijas de culto. Aquí aparecen como serpientes, también espirales y tal, que son serpientes. Pone aquí serpientes en tampones de cerámica en el Neolítico, en Anatolia. Sello minoico de una serpiente, por aquí. Cabezas de serpiente, por ahí en vasijas. Y luego más, ella misma pone una representación esquemática de la diosa serpiente. Aquí hay muchas más. Aquí. Esta que me encanta porque se parece como a la familia Munster, ¿no? No sé, tienes estilo, ¿no? Me gusta. Esto ya es de la Edad de Bronce y aquí dice que el culto a la diosa serpiente continúa durante la Edad de Bronce, particularmente en Creta. Y estos ejemplares no tienen brazos, pues bueno, son como las serpientes, ¿no? No tienen brazos. Más representaciones ya como más como diosas o como sacerdotisas. Aquí también en una tumba celta, en un brazalete, dice la diosa serpiente con piernas como si fueran serpientes enlazadas, y está en una roca picta en Escocia. Me gusta mucho esa imagencita, ahí la ves, esta es picta. Así que como vais viendo hay muchísimas representaciones de la diosa como serpiente. Aparte de, no sé por qué no sale aquí la diosa, o no saben si es diosa o sacerdotisa, pero yo diría que daría igual, porque si es una sacerdotisa está haciendo corporización de la diosa, ¿no? Pero ¿sabéis aquella figura de la sacerdotisa o la diosa con las serpientes, ¿no? Es muy conocida. Voy a ver si la encuentro. Y si no, la pondré por aquí. Pero sí, hay muchísimas, aunque, ¿sabes? Aunque no se conozca el nombre y ni la historia. Esto es la representación de que para los antiguos era uno de los aspectos más importantes de la diosa, porque la asociación más primordial de la diosa es con la tierra, ¿no? Y como mujer y dadora de vida, ¿no? Y su relación con la tierra se ve expresada en muchísimas culturas a través de la serpiente, porque la serpiente es un animal que está todo el rato siempre pegado a la tierra o dentro de la tierra, y hay muchísimos dioses y diosas que son serpientes, aunque no conozcamos su nombre como en estas figuras. O también hay muchas historias de dioses y diosas relacionados con serpientes, porque una cosa de la que me he dado cuenta estudiando en general durante la historia, lo que pasa es que al principio el dios o la diosa es el animal en sí, y después se personifica al dios o la diosa y el animal se convierte en su atributo, o el animal que va con ese dios o esa diosa. Entonces eso también es interesante de ver, que seguramente igual va a haber tormenta. No sé si lo oís. Puede ser que muchos dioses y diosas hayan empezado siendo el propio animal y después una versión humanizada con el animal incluido. En los dioses de Egipto, aquí me he traído el libro también porque no podían no hablar de Egipto, los dioses tienen, incluso todavía
cabeza de animales, cosa que creo que los romanos encontraban como algo bárbaro. Pero bueno, a mí me encanta. Y creo que hasta lo consideraban inferior, pero bueno, los romanos. Los romanos la verdad es que tienen una mitología riquísima y a mí me encanta experimentarla y leerla. Y he trabajado también con dioses romanos y griegos para el caso. Pero bueno, ya era un momento de la historia en la que el patriarcado empezaba y bueno, las cosas no eran igual, ¿no? Aquí quiero encontrar la parte que tiene que ver con las diosas serpientes. Snake. Where is it? Snake. Serpent deities. Hay 8 dioses y diosas que van en parejas y los masculinos son ranas, o sabes, tienen cabeza de rana, y las femeninas las diosas femeninas tienen cabeza de serpiente y van en pares, así que serían Nun y Nunet. En este caso Nunet sería la diosa serpiente de los dos, Nun sería el que lleva cabeza de rana, y son la personificación masculina y femenina de las aguas primordiales. Eso está muy guay, ¿verdad? Luego, He y Hehet, las personificaciones masculinas y femeninas del espacio infinito. Kek y Keket son la oscuridad, y Amun y Amunet son la invisibilidad. La verdad es que eso me parece alucinante. No trabajo con los dioses egipcios, pero como veis lo he estado estudiando, pero hay tanto. Eso es lo bueno de ser pagano, ¿no? Que hay tantísimas cosas interesantes que estudiar y que puedes incluir en tu vida espiritual. Después encontramos a Bridget. Bridget tiene asociada a la serpiente, pero sobre todo la serpiente ha estado incluida en muchísimos rituales y se puede ver en la representación minoica de la diosa que os estaba contando, con las dos serpientes. El símbolo de la serpiente también es el de la profetisa, ¿no? La vidente, y eso es bastante curioso, que se relaciona con la videncia. Sí, los ojos tendrán algo que ver. Pero voy a seguir enseñándoos cosas. Aquí espero que no me caiga la tormenta encima. Aquí quería mostraros en este libro que habla de las diosas celtas, diosas serpientes también. Aquí nos cuenta que la asociación de la diosa con las serpientes viene a ser básicamente una asociación de la diosa con la tierra y con la fertilidad y la fecundidad de la misma, ¿no? Y también con la sanación y la regeneración. La serpiente deja la piel atrás y por eso es un símbolo de regeneración y de la sanación. Bueno, creo que ha habido muchos remedios como a través del veneno de la serpiente, ¿no? Entonces también es el símbolo, el caduceo es el símbolo actual de la medicina y de muchas ramas de la medicina. Así que ahí, o sea, vemos que sigue presente en los símbolos actuales que tenemos alrededor. Casi siempre la representación de estas serpientes tiene que ver con la sanación. Hay muchas diosas que están relacionadas con la sanación y que llevan una serpiente en la mano. Por ejemplo, Bridget. Bridget lleva la serpiente y es una diosa de la sanación. Para los griegos, Igeia es una diosa de la sanación y lleva la serpiente enredada en la mano. Se acerca la tormenta. Y Sirona también es una de las diosas conocidas por llevar la serpiente, pero conocida por ser serpiente ella misma. Por supuesto, la serpiente marina que no puedo dejar de nombrar es Kaikai, la diosa serpiente de la mitología chilena, que se dice que junto a Chen formó las islas de Chiloé, y así se formó Chile tal y como es hoy en día, ¿no? Y es una diosa súper interesante, súper fuerte. Con ella sí que he trabajado. Viví en Chile durante 1 año y medio casi, y además tengo familia allí, no de sangre, pero ellos son mi familia. Besazo. Y algo de mí está allí, ¿no? Algo de mí y algo de allí se quedó en mí.
Y estando aquí me ha venido a ver, digamos, Kai Kai, y he trabajado con ella y es una diosa súper potente. Es una serpiente marina con una fuerza alucinante. Y también quería hablar de la idea de la serpiente como equivalente a la representación del Kundalini o fuerza sexual vital que mueve a las personas y que mueve el mundo, ¿no? Se representa con una serpiente que nos sube a través del cuerpo. Y sí, Kai Kai es una fuerza vital alucinante. Y la historia, bueno, claro, me has preguntado sobre historias sobre serpientes y una que conozco bastante bien es la historia de Kai Kai, que es una diosa serpiente, como digo, marina, junto con su compañero masculino Chen Chen, la serpiente de la tierra. Tuvieron supuestamente una batalla en la que hubo terremotos, hubo unas inundaciones tremendas y de esa manera se separaron las islas de Chiloé del territorio continental y se formó el archipiélago de Chiloé y son unos de las deidades más importantes de esta mitología. Pero también quiero decir que esta es la historia que ha llegado a día de hoy, que fue una gran batalla y que estas serpientes lucharon, pero a mí me suena que eso no es lo que estaba pasando. Por lo que yo entiendo, en realidad estaban haciendo el amor. Porque si lo piensas, de la energía sexual y del Kundalini es de donde surge la vida, de donde surge la fecundidad. De las batallas solamente surge destrucción. Con lo cual, a mí me parece una explicación en forma de mito y en forma simbólica de explicarnos que en realidad esto es un apareamiento entre las fuerzas masculinas y femeninas para crear el mundo, ¿no? Así que así lo veo yo. Otra representación que me encanta y que no puedo dejar de hablar de esa representación, aunque sea un dios masculino, es Quetzalcóatl y es una serpiente emplumada. Entonces esto me parece interesantísimo porque, como hablaba antes, las representaciones más antiguas de los dioses o las diosas son en forma de serpiente o de pájaro, pero en este caso es las dos cosas. Es la serpiente emplumada. Fijaos la importancia de esta deidad y la potencia y la fuerza y la magia. Y es una deidad curiosísima que, bueno, no me puedo alargar mucho más en este vídeo porque ya llevamos tanto hablado pero me gustaría a lo mejor entrar a explorar más ese tema. Os voy a enseñar la imagen. Esa es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y aquí está la foto de la diosa que os quería enseñar, o de la sacerdotisa. Están las dos versiones, no se sabe muy bien. En algún momento creo que vamos a tener que cerrar este vídeo dramáticamente, porque Thor va a empezar a lanzar rayos y centellas. Por ejemplo, en este libro que os he enseñado, que se llama Imágenes robadas y que estudia los... Ya lo sé, Thor. Estudia los símbolos paganos en el cristianismo o que pasaron al cristianismo. Robados, lo dice él, Peter Knight. No lo digo yo, pero... Aquí denomina esta figura como diosa serpiente minoica. Y tiene una serpiente en cada mano, probablemente invocando su rol como fuente de la fertilidad y de la sabiduría profunda. Así que me parece muy buena explicación. También el Ouroboros es una representación muy antigua del mundo mismo. Y es una representación divina de la serpiente que se muerde la cola. Ese es el Ouroboros. E indica que el mundo nunca tiene fin y que todo se regenera, ¿no? Es una simbología muy bonita.
Ay, pero podríamos estar hablando horas y horas sobre diosas y dioses, serpientes, y creo que aquí he hablado de bastantes y por lo menos he contado la historia de Kai Kai, así que espero haber respondido a tu pregunta, Andrea. Gracias. Y ahora vamos a por la pregunta de Elis.